Cuando Dios abre su boca, hace que gente que no tenía nombre tenga nombre en la tierra. A Dios no le interesa si tú tienes 80 años, si tienes 20, si tienes 30. Mi Biblia dice que el Hijo de Dios apareció en esta tierra en el cumplimiento del tiempo. Es decir, no nació ni antes ni después. Nació en el momento exacto. Un mango se cae de la mata cuando se tiene que caer. No se cae ni antes ni después. Quiere decir que hay bendiciones que no han llegado a ti. No es porque Dios se olvidó de ti, es porque no era el tiempo. Y cuando el tiempo llega, la bendición llegará, la respuesta llegará, la gloria de Dios llegará. Lo que no sabía que iba a pasar, pasará. Y la Biblia dice que Dios le dijo a Abraham allá por el capítulo 15. Después dice el verso 17, el capítulo 17, dice que Dios le habla a Abraham. Han pasado 19 años, levante la mano así, diga 19 años. 19 años que Abraham no oyó una palabra. 19 años que Abraham estaba más viejo. Sus espermas estaban más secos. La matriz de su mujer más muerta que nunca. Pero Dios aparece en el capítulo 17 y dice la Biblia en el verso 2 que Dios le dijo: camina en todos tus caminos y sé perfecto. Y la forma como Dios se presenta es: yo soy el Shaddai. La Biblia Reina Valera dice el Dios todopoderoso, pero la versión antigua dice yo soy el Shaddai. Y uno de los nombres de Dios es el Shaddai. Es el Dios que te amamanto. Es el Dios que tengo el calostro que tú necesitas. Lo que Dios le está diciendo a Abraham es: yo no dependo de la fuerza de tu cuerpo. No dependo de la fertilidad de tus espermas. Yo no dependo de la bendición de la matriz de tu mujer. Yo soy el Shaddai. Soy el Dios todopoderoso. Si yo te dije algo a ti hace 19 años atrás, yo lo puedo cumplir hoy. Porque yo no dependo de tus recursos. Yo dependo de lo que yo soy. Y lo que yo soy está por encima de lo que tú eres. Lo que yo tengo está por encima de lo que tú posees. Cuando Dios abre su boca, alguien tiene que decir aleluya. Pasan muchos años y parece que la promesa no se cumple, porque parece que la promesa queda escasa de cumplimiento. Porque uno encuentra a los descendientes de Abraham que ahora son esclavos en una tierra de Egipto llamada Gosén. Y están ahí, no tienen nombre. Mientras José vivió, la Biblia dice que José tenía favor con el faraón. Pero en el momento que José muere y también muere el faraón, se levanta una nueva dinastía. Y los que un día tenían el favor, que eran 70 familias que habían entrado, pero ahora ya se habían reproducido y eran millones, ahora son esclavos. Y cuando uno va al capítulo 2 del libro de Éxodo, dice el verso 24 y el 25. Para mí el verso más tierno de toda la Biblia es el verso 25. Porque dice la Biblia en el verso 24: y oyó Dios el clamor de los hijos de Israel. Y el verso que sigue dice: y lo reconoció Dios. Para mí eso es demasiado grande. Porque una cosa es que yo diga que yo soy hijo de Dios. Otra cosa es que Dios me reconozca a mí como su hijo. Y lo reconoció Dios. Y lo que no podía pasar, pasó. Lo que nadie esperaba, ocurrió. Lo que no se había visto en ninguna cultura, ocurrió en ese tiempo. Porque cuando Dios reconoce a los hijos, cuando Dios reconoce a su pueblo, cuando Dios reconoce gente, Abraham ya se murió, pero Abraham era reconocido por Dios, porque Dios había hecho un pacto con Abraham. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un contrato entre dos partes. Y Dios se había hecho amigo de Abraham. La Biblia dice que Dios es rico, pero Génesis 13:2 dice que Abraham era riquísimo. Los reyes de la tierra salían para encontrarse con Abraham, porque Abraham tenía algo que lo acreditaba como un hombre de autoridad en la tierra. Peleó una batalla contra 5 reyes, la batalla de Kedorlaomer, con 300 y pico de siervos que no eran guerreros, pero la Biblia dice que ganó.
Porque parece que Dios puede más con poco que con mucho. A su nombre sea la gloria. Parece que Dios con una vara puede abrir un mar. Parece que Dios con la quijada de un asno puede matar miles. Parece que Dios, oiga bien, con una nube del tamaño de la palma de un hombre puede irrumpir los cielos después de más de 3 años que no llueve. Parece que Dios puede hacer que un hombre de baja estatura como Pablo se convierta en el mayor apóstol del Nuevo Testamento. Parece que Dios pide una fe tan chiquita como un grano de mostaza. Parece que Dios puede hacer maravillas con 5 panes y 2 peces y puede dar de comer a 20,000 personas. Porque cuando Dios abre su boca, los profetas aparecen frente a la casa de la tsunamita. Y la tsunamita entiende que ese no es un hombre común. Ese es un hombre distinto. Que ese hombre porta algo. Puede tener 5 dedos en cada mano, 5 en cada pie. Pero la tsunamita sabe que ese que pasa frente a su casa tiene un camino distinto. Sus ojos son distintos. El olor de su cuerpo es distinto. Porque cuando Dios levanta a alguien en el tiempo de los vivientes, alguien tiene que decir aleluya. Entonces la tsunamita entiende que aunque ella no sabe, porque realmente ya perdió toda esperanza de parir, ya perdió la esperanza de ser madre, pero de pronto aparece una bendición envuelta. Y tienes que tener la capacidad para identificar el envoltorio que trae la bendición. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Yo hice una gira por un lugar en México que no mencionaré el nombre, y un pastor de esa ciudad que no mencionaré el nombre porque tampoco quiero hacerlo famoso. ¿Para qué? Recuerdo que faltando un día para que terminara toda la gira, me hizo un pleito tonto que yo decía, pero ¿por qué este hombre pelea? Y después discerní que era que él quería dejarse todas las ofrendas, porque él tomaba todas las ofrendas. Y yo no voy a pelear por plata jamás. Y entonces yo lo abracé y le di un beso en la frente. No me sentí Judas, pero le besé la frente. Le dije, hermano, tranquilo. Si usted quiere dejarse las ofrendas, déjeselas. Yo regreso a mi tierra con la cabeza en alto, porque yo honré a Dios aquí. Y entonces recuerdo que ese día fui a predicar en la mañana. El día siguiente, domingo, prediqué en una iglesia preciosa en aquella ciudad, una iglesia bastante numerosa. El pastor me dio una ofrenda que creo que era generosísima para un día de predicación. Pero cuando vamos saliendo de aquel lugar, hacía tanta calor que yo le dije a aquel hermano, necesito como tomarme algo hidratante. Y me dijo, aquí como a las 2 cuadras, el hermanito que me llevaba en el auto. Y paramos en un lugar y me dieron una bebida que yo quedé enamorado de esa bebida. Y nunca supe cómo se llamaba hasta que el pastor, ese apóstol que está allá, me dijo. Se llama rusa. Yo no sabía que uno podía tomarse una rusa, hermano. Es una cosa que le echan toronja, que le echan escuer, que le echan piña, que le echan hasta picante, por amor a Dios. Y yo me tomé aquella cosa, hermano, y me dieron un vaso que creo que era el vaso más grande de México, porque era como así. Y le echaron bastante piña picada y naranja picada y hasta no sé qué le echaron, pimienta, no sé qué cosa le echaron, pero yo parecía Speedy González, hermano, después de que tomé esa cosa. Y entonces me acerqué a la caja para pagar, y había una señora allí y estaba escuchando una prédica de un hombre que fue a California, que tenía unos zapatos rotos, que el pantalón era un pantalón pino, una camisa McGregor, que el saco no combinaba con la ropa que él andaba, que parecía una caja fuerte, que solo él sabía la combinación, que lo humillaron y lo avergonzaron en California. Entonces yo me acerqué a la mujer y le dije, yo conozco a ese predicador. Y la señora, muy amable, la persona más dulce que yo haya conocido, me miró los ojos, con unos ojos tan tiernos esa señora, y me dijo, ¿sabe una cosa? Hace muchos años yo escuché una prédica de ese hombre. Yo estaba completamente en la ruina, en la bancarrota, pero él dijo a través de un cassette,
Hay una mujer mexicana que me está escuchando. Dice el Señor que Él rompe el yugo de la pobreza en este día. Dice el Señor que mañana lunes vayas al banco, tienes un crédito aprobado por más de $300,000. Dice Dios que no preguntes nada, solamente creas. Dice Dios que Él te dará restaurantes, una cadena de restaurantes. Y hasta el nombre me dio de los restaurantes. Y yo dije, puede ser que hayan 1000 mexicanas escuchando esa palabra, y puede ser que todas sean miopes, y puede ser que la palabra no sea para mí, pero yo arrebato esa palabra en este día, porque esa palabra es para mí. Y pongo una demanda sobre lo que el profeta está hablando. Ya para ese momento ya yo no estaba enfrente de la casa, estaba metido adentro, hermano, ya. Y la señora me quedó mirando y me dijo, es usted, ¿verdad? Y empezó a llorar. Me dijo, pastor, yo tengo tanto dinero que yo no sé qué hacer con él. Claro, ustedes no saben de eso, ustedes son muy jóvenes. Pero hace muchos años no había aceite, se vendía manteca. Entonces vendía la manteca en unos tarros así que eran de aluminio, de este alto. Y entonces uno compraba eso. No había tal cosa como aceite de girasol o de mazola, esas cosas no existían. O de canola, lo que sea. Y la gente del campo usaba mucho la manteca de cerdo también para cocinar. Y curiosamente la gente no se moría de colesterol como hoy, que estamos hechos una desgracia, hermano. Y entonces la señora me dijo, yo he guardado esto por mucho tiempo, pastor. Yo le he hecho ofrendas a este tarro que está aquí. Pesaba esa cosa. Me dijo, está lleno. Y ella sacó un poco más de dinero y le echó más. Y aquel tarro por joven estaba todo herrumbrado. Y yo salí calladito porque el chofer no se diera cuenta, hermano. Y yo digo, Dios mío, este chofer puede ser peligroso, hermano. Y entonces subí y me dijo, pastor, ¿qué trae ahí? Gente, le digo, que me regala cosas. Bueno, yo, amén. Llegué al hotel, busqué una pinza así fuerte y empecé a abrir las alitas así. Y me senté en la cama a contar. $110,000. Yo dije, ¿en serio? Puros billetes de $100. Entonces la llamé. Señora, ahora estamos en una vaina malísima, porque ahora, ¿cómo me llevo yo esta plata? No se preocupe, pastor. Ya yo le cambié el boleto, me dijo. Yo sabía que usted no podía irse mañana. Quiero que se quede conmigo acá. Era viuda, una señora ya de 70 y algo de años, sus hijos lindos. Y yo recuerdo, entonces entendí que cuando tú honras a Dios, tú no tienes idea que si no te honran aquí, te honrarán allá, pero Dios te honrará, porque Dios es fiel. La señora agarró el dinero, lo puso en una cuenta y me lo transfirió a mi país. Y entonces me puse a pensar, era muy fácil amargarse con este ingrato que se estaba robando estas ofrendas. Que Dios lo bendiga. Lo que nunca lograba entender era que hay momentos en que Dios te quita lo poco para entregarte lo mucho. Y si tú logras entender, tú llegas lejos. Deja de amarrarte a tonterías. Deja de ponerte bravo porque te botaron del trabajo. Alguna cosa mejor tiene Dios por allí. Hay bendiciones que están envueltas. Hay bendiciones que nadie entiende. Hay bendiciones que parecen extrañas. Escuchaba a esta mujer de Dios contar un testimonio que a mí me sacudió. Dice que llegó una mujer a su ministerio, no sé hace cuánto. Una mujer pensionada. Una mujer que estaba enferma. Una mujer discapacitada. Le daban una pensión de $1,000 cada 15 días, algo así era, por ahí era. Y dice que trajo los $1,000 y los entregó a la iglesia. Ella dijo, no, yo no puedo tocar ese dinero. ¿Cómo le voy a quitar a esta mujer el único sustento que tiene? Pero el Espíritu Santo le hizo entender, quédate quieta, porque hay gente que mueve el cielo.
Hay gente que mueve el cielo. Dios ocupa el dinero suyo, el mío no. Pero Dios ocupa tu obediencia y la mía. Era fácil cuestionar a Dios. Imagínense que Abraham podía haber cuestionado a Dios. ¿Cómo es que un Dios me va a pedir que mate a mi propio hijo? ¿Cómo Dios me va a decir a mí que sacrifique a mi hijo? Era sencillo cuestionarlo. El problema es que en el ámbito de la fe, la obediencia no tiene concesiones. La obediencia tiene que ser radical. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Cuando Dios abre su boca, los ángeles tienen que postrarse. Cuando Dios abre su boca, los Pedros se bajan de las barcas y caminan sobre las aguas. Cuando Dios abre su boca, los Lázaros se levantan después de 4 días de muerto. El cuerpo maloliente, el cuerpo mal, el cuerpo con el olor más fédido. Cuando Dios abre su boca, los Micaías profetizan. Cuando Dios abre su boca, los Jeremías salen de la cisterna y dicen: así dice el Señor. Cuando Dios abre su boca, los Eliseos tiran un palo en el agua, el palo se hunde y el hacha flota. Cuando Dios abre su boca, no me está oyendo. Cuando Dios abre su boca, los hijos fuera del hogar se convierten en reyes como David. Cuando Dios abre su boca. Que alguien diga aleluya. Cuando Dios abre su boca, se confunden las lenguas en Babel y no se entiende lo que se está diciendo. Cuando Dios abre su boca, este lugar, que esto lo que tenía aquí eran sapos y ranas y grillos, hermano. Esta tierra no servía para sembrarle nada. Esto lo que estaba era lleno de agua. Pero cuando Dios abre su boca, hace que gente compre terreno sin dinero. Hace que gente le crea a Dios donde no hay nada. Cuando Dios abre su boca, le entrega un sueño a alguien y le dice: levántame una casa, levántame un lugar donde se adorará mi nombre. Cuando Dios abre su boca, no, usted no me está escuchando. Cuando Dios abre su boca, por eso hay gente marcada aquí, como los hermanos que vienen de Poza Rica, gente que regresará a su tierra hoy por la tarde, y al llegar a su tierra, todo el depósito del cielo se activará, y lo que no pasaba, pasará, y lo que no se veía, se verá, y lo que nadie entendía, lo entenderán. Bienaventurados los hombres que salen de su tierra y de su parentela en busca de la promesa de Dios. Para cantar una ranchera, hermano. No, sea Dios, hermano. Diga conmigo: gracias, Señor. Levante su manita si puede. Dígale: gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Aleluya. Igual por donde ibas. Aleluya.
que saques solamente tu ropa y dejes todo allí. Entonces yo le dije amén, pero déjame amanecer porque a esta hora de la madrugada está como maluco esto. Y no pregunté nada, ni cuestioné. Hablé con un señor llamado Erasmo y le dije: ¿usted me podría alquilar una cabina de las que usted tiene ahí? Me dijo: claro. Me dijo: ¿para quién será? Le digo: es para mí. Entonces se me quedó mirando y me dijo: ¿qué pasó? Le dije: estoy obedeciendo, no pregunte nada. Y me fui a vivir ahí. Como los 3 días ya tenía una cama, y al mes tenía una casa nueva, que alguien fue movido por Dios a entregármela. Era mejor que la otra que yo tenía. Ahora, yo nunca hice un trueque con Dios, yo solamente obedecí a Dios. Y recuerdo que como a los 3 meses me entregaron un carrito. Parecía el de los picapiedras, pero andaba, hermano. Y recuerdo que una madrugada, mientras estaba orando, el Espíritu me dijo: quiero que le entregues ese carro. Ve a la casa de tu pastor y entrégale ese carro a él. Y yo te voy a enseñar a ti cosas que tú no conoces, que tú no siquiera entiendes. Con los años llegué a los Estados Unidos. Recuerdo que tenía un auto nuevecito de paquete, una cosa preciosa. Llegó un hombre de Dios, que obviamente era un hombre de Dios, y el Espíritu Santo en la madrugada puso en mi corazón: dale ese auto a ese hombre. Y entonces yo había estado desarrollando una serie, y entonces en la serie yo decía que al profeta no se le da porque el profeta necesita. Porque si tú vas a la Biblia, la que se iba a morir de hambre era la viuda, no el profeta. Al profeta no se le da porque él necesita. Al profeta se le da porque yo necesito que el profeta abra la boca. Y si él abre la boca, la harina y el aceite no se escasearán. Ese predicador tenía demasiado dinero, pero demasiado dinero. Y el Espíritu Santo me hizo: entrégale eso. Y entonces yo llegué donde él estaba y le entregué eso. Y él se me quedó mirando y me dijo: el Espíritu Santo me había dicho que esto iba a pasar, y tú vas a mover muchas cosas. Entonces yo empecé a preguntar: ¿qué significa esto? ¿Qué es esto? Porque en el asunto de dar hay tanto cuestionamiento. Usted encuentra cada atarantado en las redes sociales. Que en la iglesia. Sí, pero cuando tú le das al dueño de la cantina, tú eres el tipo más inteligente de la tierra. Que yo podía decirte que es el ser más bruto del planeta, pero para ti tú eres el tipo más lindo de la tierra. Y hay que aplaudirte y hay que darte un Oscar porque tú te bebes todo el salario en una cantina o en un bar. O vas a buscar una prostituta y le pagas a ella. ¡Wow! ¡Qué cosa más inteligente! Te voy a meter en la familia peluche por baboso. Pero si alguien le da a Dios, entonces la gente cuestiona. El diablo le pide a sus hijos que queden embarazadas las mujeres y después sacrifiquen a los hijos. Y no hay problema con eso. Mujeres como Madonna tienen su vida pactada con el diablo. La vicepresidenta de Nicaragua le ofrece niños a Satanás en un altar. Es una de las principales brujas a nivel mundial. La vicepresidenta que acaba de quedar ahorita en Colombia es una bruja declarada. Pero parece que no hay problema con servirle al diablo. Más bien la gente defiende eso. Aquí el problema es cuando alguien quiere honrar a Dios. Ay no, Ricky Martin puede tener fanáticos. Los fanáticos de Chayanne, los fanáticos de Shakira. Ay sí, yo voy a la iglesia, pero yo no soy fanático. Entonces todos estos peludos pueden tener fanáticos, pero el Rey de Reyes no puede tener fanáticos. Se pone en venta un concierto con un muchacho que se llama Bad Bunny. En 15 minutos no hay entradas. Podrían ser 3 cosas. Una, que esta generación no tiene capacidad musical y tiene problemas serios.
La otra es que el tipo le haya vendido su alma al diablo y Satanás lo haya posesionado en un lugar muy elevado. Cristian Nodal cobra $1 millón por cantar y anda todo desorejado porque todos los hombres que pasan por las manos de esa ingrata mujer quedan hechos una desgracia. Esa mujer tiene que ser una pitoniza de las más bravas que hay en la tierra, porque a todos los deja hechos una desgracia, hermano. Todo lo que pasó por la mano de Belinda, hermano, parece como que ella es una brujita finita, hermano, porque los pone a saber ni qué saumerio los pondrá a hacer a esos pobres tontos, hermano, que los tipos quedan bobos, hermano. Y ahora no sabe uno si el pobre Nodal canta música ranchera o qué vaina canta, hermano, porque parece de la Mara Salvatrucha, hermano. Un muchacho tan talentoso, muchacho con una habilidad tan grande, pero arruinado, hermano. No sé si me está escuchando, pero no hay ningún problema con que esta gente haga lo que hacen. El problema es cuando alguien decide honrar al Dios de los cielos. Ay, no, es que los diezmos son del diablo, pero tú le diezmas al diablo. No, los diezmos no son de la Biblia, pero tú le diezmas al diablo. Entonces, ¿cómo es la cosa? Tú le diezmas a las tinieblas. Grupos como Guns N' Roses, como INXS, como Bon Jovi diezman el 90% de sus entradas a una iglesia satánica. Pero eso no es problema. Todo el mundo dice wow. El problema es si yo le doy $1000 a Dios. No, es que en esa iglesia le sacan el billete a la gente. ¿Usted tiene idea cuántos moteles hay en esta ciudad? ¿Usted tiene idea la gente que deja el diezmo en esos moteles? ¿Usted tiene idea la cantidad de bandidos que teniendo una esposa se van a revolcar ahí con la primer tarántula que aparece? ¿Usted tiene idea la cantidad de gente que le rinde al diablo no el 10, le dejan al diablo el 90, y le dejan el 50, y le dejan el 60 y le dejan el 70? Por eso es que Dios está levantando una nueva generación, una generación que tiene una palabra de la boca de Dios. Porque esperar que esto cambie, esto no va a cambiar. Esto lo vamos a cambiar en el nombre de Jesús. Y nos vamos a meter dentro de las estructuras. Y vamos a romper, y vamos a pisotear, y vamos a quebrantar, y vamos a arruinar. Y nos vamos a meter donde reina la droga. Y vamos a meter la gloria del Dios viviente allí. Y nos vamos a meter a los hospitales donde la gente está muriendo de cáncer. Y le vamos a decir que el Rey de Reyes y Señor de Señores, la resurrección y la vida. Nosotros hacemos un trabajo en África con orfanatos y le damos de comer a un gentío ahí, hermano. Acabamos de levantar otro orfanato en Venezuela. Y me llegó un reporte donde estamos tocando unas 250 familias. Gente que come en los basureros. Gente con un nivel de miseria elevadísimo. Pero elevadísimo, como usted no tiene idea. Súper elevado. Un día hicimos un trabajo con unos pastores que yo prefiero no mencionar el nombre porque a mí no me gusta eso. Y Dios movió mi corazón y le entregué una cantidad de dinero muy grande a unos pastores en mi país. Y entonces ellos se fueron a una parte de Talamanca, que es una parte indígena, y ahí dieron de comer a tanta gente, ayudaron tanta gente. Y me mandaban las fotos, y entonces la gente dice: ¿por qué no subes esa foto? Porque no me interesa hacerlo. Porque mi Biblia dice que lo que hace tu mano derecha no lo sepa la izquierda. Y los predicadores dan una bolsita de comida y le sacan plata a Raimundo y todo el mundo, y después dice: andamos haciendo esto. Mentiras, el corazón no está allí.
No sé si me entiende lo que digo. El evangelio es otra cosa. El evangelio es otra cosa. La manipulación no es parte de esto. Alguien tiene que decir aleluya. Y voy a decir una cosa grosera, y al que le cae el guante que se lo plante, hermano. Si usted es mediocre, le tengo malas noticias. Esta congregación no califica para usted. Si a usted le gusta andar como los sapos y la rana de brinco en brinco, aquí no califica, mi amor. Si a usted le gusta andar debajo de las chancletas del diablo, usted no califica. Si a usted le gusta andar de desgracia en desgracia, de chisme en chisme, de murmuración en murmuración, metido en lo que no le importa, usted no califica para este lugar. Porque este lugar huele a realeza. Aquí huele a otra cosa. Este lugar ha sido levantado por Dios para gente de otra realidad, gente de otra dimensión, gente que piensa distinto, gente que habla distinto, gente que ve distinto. Por eso siento tanta pena cuando oigo gente en las redes que empieza, que porque ven a las hermanitas con pantalones o lo que sea, empiezan a opinar. La Biblia dice que la mujer no vestirá vestidura de varón. Te voy a pagar un boleto de avión, te voy a llevar a mi casa, te voy a enseñar Biblia, para que dejes de ser ignorante. Si cuando Dios habló eso en la Biblia no existían esos desgraciados pantalones, hermano. Lo que existían eran túnicas. Que existían eran túnicas. Y si tú eres tan bíblico, entonces los hombres que son tan lengua larga, pónganse túnicas y sé bíblico y deja de hablar lo que no sabes. No sé si me está entendiendo lo que digo. Es que una mujer, si se maquilla, se parece a Jezabel. Búscame en la Biblia que Jezabel era una mujer maquillada y te creo. Puras tonteras, ridiculeces religiosas, donde a la mujer se le pide lo que no se les pide a los hombres. Yo fui a una iglesia en Venezuela llamada la Anunciadora de Sion en San Fernando de Apure. Son hiper religiosos, pero habían unas hermanitas que se ponían unas faldas tan apretadas que no quedaba nada a la imaginación. Yo creo en el buen vestir, pero si esto dependiera de andar tapado, las monjas católicas deberían de ser súper santas, porque andan tapaditas, hermano. Yo nunca fui a una iglesia donde hubiera tanto adulterio como en esa iglesia, porque el problema del religioso es que el religioso tiene una careta encima, pero tiene otra realidad oculta. Por eso el religioso, el día que entiende revelación, no vuelve a ser religioso más nunca. Cuando un religioso cae en un problema moral, trate de restaurarlo, se dará cuenta que eso es imposible, porque toda la vida tiene un espíritu de condenación encima, porque ellos creen que Dios está feliz y ayunan, ellos creen que Dios está feliz y oran. Claro que hay que ayunar, claro que hay que orar. Dios no te puede amar más de lo que Dios te ama. Punto. A su nombre sea la gloria. Escuché un día a unas mujeres hablando de Kathryn Kuhlman y yo le dije: le voy a pagar un evento, yo lo pago en mi bolsa, les voy a llenar un estadio y quiero que ustedes, con toda esa santidad que ustedes tienen, hagan lo que Kathryn Kuhlman hacía. Se dará cuenta que la mayoría de religiosos están más muertos que el diablo, secos. Hablan unas lenguas que hay hasta cuestionarlas. Podría yo cuestionarlas. Hay unos movimientos raros que les agarran unos ataques pentecostales, que yo estuve en una reunión que hacen en Haití porque quería ver cómo era el vudú, y los movimientos cuando la gente está en trance son igualitos a los que tiene esa gente. Entonces yo cuestionaría, porque yo no creo que Dios tenga fotocopias con las tinieblas. Lo de Dios tiene que ser distinto totalmente. Lo de Dios tiene que ser puro. Lo de Dios tiene que ser diferente. Lo de Dios tiene que ser limpio. Tiene que ser lleno de luz, lleno de gloria. A su nombre sea la gloria.
Hay cosas que yo nunca haría en mi vida, y una de ellas es ponerme un pantalón corto y predicar. Pero ese soy yo. Pastores, que a mí Dios me dijo que no use pantalones. Te lo dijo a ti, pero no me lo dijo a mí. Entonces puede ser que el trato sea contigo porque tú tienes un problema serio, y puede ser que no sea el problema mío. Entonces no me trates de meter a mí dentro de tus cosas. Es que Dios me dijo a mí que quería que yo le cantara de esta manera. Cántale así, pero a mí me dijo que le cantara de otra manera. Porque dentro de una palabra que se llama antropomorfismos, quiere decir que Dios se revela a cada persona de la manera como Dios quiere revelarse. Para Abraham Dios era el Señor Jireh, pero para la tsunamita era el Señor Rafa. Y quiere decir que porque la tsunamita no haya visto la provisión porque ella tiene plata, no quiere decir que no existe el Jireh. Existe el Jireh, existe el Rafa, existe el Sabaoth, existe el Nisi, existe el Shaddai, existe el Shalom, existe el Ra, existe el Sidkenu. Yo estaba predicando en una aldea en África y todas las mujeres andaban con los senos afuera, así con todas las Teresas afuera, hermano. Y entonces yo llamé al ministerio en aquel tiempo de Reinhard Bonnke y nos donaron 1 millón de camisetas. Entonces la idea era que las mujeres anduvieran tapaditas. Uno a profetizar, ¡ay santo, la aleluya! Entonces nos donaron 1 millón de camisetas y yo feliz. En la noche llegó todo ese gentío vestido de blanco con la camiseta del ministerio de Reinhard Bonnke, y las mujeres le mandaron a hacer huecos aquí, hermano. Que yo le dije a un pastor y entonces me dijo: es que las mujeres aquí que son dignas no tienen nada de qué avergonzarse. Eso es cultura. El apóstol más grande de toda la Biblia se llamó el apóstol Pablo. Llegó a un lugar y la única forma de predicar en ese lugar era que había que rasparse la cabeza, y se la raspó, hermano. Lea la Biblia si quiere. Se quedó pelón, hermano. Así como Ricardo, el que anda con nosotros, hermano. Pelón, hermano. Y usted me va a decir a mí, cualquiera va a decir: ¿pero cómo se le ocurre, basta? Pero Pablo entendió que el pelo salía sobrando si se podía tocar el reino de Dios en ese lugar. Pero eso solo lo hace gente de grandeza. Eso no lo hace gente miope, ni lo hace gente ignorante. Eso lo hace gente de alto calibre. No es que, varón, aquí hay que cortarse el bigote y cortarse la barba porque eso es santidad. Entonces Jesús no era santo. Entonces Jesús no podría entrar, porque tú me vas a decir que a tu iglesia religiosa el Rey de Reyes va a entrar pelón. Mentira, va a entrar con barba. El Señor reprenda al diablo. Ya no voy a hablar más para no matar a estos pobres religiosos, hermano, que deben estar ardiendo en los infiernos ahorita, hermano, de bravos conmigo, hermano. A su nombre sea la gloria. Qué cosa más fea ser religioso, hermano. Hay cosa más linda que uno ser libre, hermano. Ay, no, que jugar fútbol es del diablo. Del diablo es estar panzón, hermano. Eso es del diablo, hermano. Pero uno cuidarse y tener así, flata, así como este de 51 años que está aquí, hermano, eso es de Dios, hermano. Hacer abdominales todos los días y cuidarse, eso es de Dios, hermano. Salir a correr aunque sea la cortina en la mañana, eso es de Dios también, hermano. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. ¿Qué se me hizo? Aleluya. Levante sus manos un instante. ¿Qué fue lo que te dio? ¿Un derrame que te dio?
tienes cartílago en la rodilla. Parece que hay trasplantes para eso, pero bueno, vale un dinero, ¿verdad? Pero vamos a orar. Voy a invitar a la gente de las redes también. Pocas veces nosotros vamos a un lugar de tanta honra como este lugar. Conocer a sus apóstoles ha sido realmente una honra muy grande. Y yo agradezco a Dios por esto. Ayer lo iba a hacer en el Coliseo, pero decidí mejor quedarme quieto porque entendí que había una urgencia de ministrar una palabra. Para mí el Coliseo ayer por la tarde noche fue trascendental porque era un día de rompimiento. Para mí eso era. Punto. Así de sencillo. Punto. Y yo creo en esto. Creo con todo mi corazón en esto. Le voy a rogar en el nombre de Jesús. Al final el apóstol puede hacer lo que Dios le mueva a ella, pero yo tengo una dirección del Señor de que podamos poner una ofrenda sobre los orfanatos y poder ayudar a esa gente que muere de hambre.